¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidas y bienvenidos a Micrófonos Rotos. ¿Cómo le va, Marcelo Pastore? ¿Cómo le va? Sí, sí, así trabado. Bienvenidos, bien, qué lindo que estén ahí del otro lado, ¿no, amigo Frix? Che, gracias a toda la gente que nos está escribiendo, que está participando, ya empieza a interactuar, crece nuestra base de datos para que después puedas venderle cualquier cosa. Usted la sabe, maestro, hay que utilizar comercialmente todo este tipo de Episodio número 5. Qué lindo, maestro, coño. Y vamos a hablar de varias cosas lindas, ¿eh? Varias cosas hoy, ¿no? Vamos a hablar, hoy es el Día Nacional, el Día Internacional del Rock. Mirá que como estoy, arranqué trabado, ¿eh? Arrancó trabado. Hace 2 días fue el Día Internacional del Bandoneón. O sea que vamos a hablar de rock, de tango. ¿De qué más vamos a hablar? De todo un poco. Un poquito de polémica. ¿Va a haber polémica hoy? Tiene que haber polémica. ¿Anécdotas? Siempre. Tenemos para todos los gustos, ¿no? Y ratos, son Por tantos ejemplo, años ¿qué arriba. pasa si el empresario no le cumple? Y usted, antes de subir al escenario, sabe que no le cumplió. ¿Qué hacemos? ¿Qué debate, ¿no? Estas y muchas otras cosas más acá. El micrófono roto. ¿Cómo empezamos, maestro? Y mira, dijimos que hoy es el Día Internacional del Rock. Tenemos que contar un poquito a ver de dónde viene, ¿no? Tenemos el famoso productor Bob Geldof, en su momento, en 1985, creó el festival Live Aid, que fue un recital de 2 días, donde tocaron todas las bandas más conocidas, pero el momento más icónico fue cuando se reunió Queen nuevamente en el escenario y fue el show icónico de la banda. Usted es rockero, ¿no? Un poquito. ¿Sí? Se puede decir. Pero el rock empieza mucho antes. Claro, empieza en 1950 con Chuck Berry y viene desde el blues. Desde el blues. Música de los negros. Y del otro lado también preguntamos, ¿cuál es su influencia en el mundo del rock? En mi caso, Chuck Berry a mí me encanta, pero de aquella época, Jerry Lee Lewis, Little Richard, que para mí fue el mejor cantante de rock de aquella época, sin lugar a dudas, pianista, bluesero y rockero, que fue una locura. Después vino Elvis, vinieron un montón de gente, el rock fue variando y fue cambiando muchísimo, ¿no? A lo que es hoy en día. Completamente distinto, pero los inicios Chuck Berry fue monstruo total. Yo me quedo con Elvis, ¿no? A mí Elvis... Y Elvis revolucionó. Es su línea, es su línea. Evolucionó. ¿Por qué me dice? Hay un tema. Explica a la gente porque dice la voz, la gola así a la manera de cantar, todo. Está bien. Pero usted sabe que hay un tema, ya hablábamos de debate, hay un debate, hay mucha gente que es pro Elvis y mucha gente que no. ¿Por qué? Y hay un tema de las culturas, la cultura afroamericana y la cultura blanca americana. Pero Los blancos dicen que Elvis Presley se adueñó o se apropió de la cultura negra. Es que él tuvo influencia. Tuvo influencia en su barrio, toda la influencia de esa cultura. Claro, pero el público afroamericano de Estados Unidos decía, por ejemplo, que él se había apropiado de la cultura porque la gente que cantaba rock, la gente blanca que cantaba rock, primero que el rock viene de los negros, viene del blues. Y no solamente se apropió de la parte musical, sino se apropió también de la parte bailar. El famoso movimiento de pelvis de Elvis Presley, ¿no? Sale de ahí. Sale completamente. Pero él también en sus inicios grabó cosas que tenían que ver con los afroamericanos. También por ahí él estuvo muy influenciado ya desde ahora, pequeño. ¿qué tema? Perdón que lo interrumpa, maestro. Y porque uno ya entra, como siempre dijimos del primer momento, micrófonos rotos, ¿qué pasa cuando nos bajamos del escenario? Y siempre entra esta cosa de el representante, el que te maneja, el que maneja tus intereses. Él tuvo bastantes problemas ya nos fuimos para el lado de Elvis, pero está bueno porque sí. Con su representante, ¿no? No lo dejó salir nunca de Las Vegas. Nunca lo dejó salir. O sea, qué bárbaro, ¿no? Lo condenó al éxito ahí, que en cierta forma lo condenó al éxito. Elvis Presley fue un fenómeno, pero él quería viajar, conocer Europa, ir a otros lugares con su música y nunca lo pudo hacer. Creo que fue el primer concierto de él vía satélite. Creo, no quiero decir algo que... Usted es el hombre de la pero data, creo que es así, que fue el primer concierto transmitido vía satélite a todo el mundo, porque justamente no lo dejaba salir a Europa. Qué locura. Y él dijo, de alguna forma quiero llegar y voy a llegar. ¿Usted alguna vez tuvo un problema así con un manager? ¿Problemas arriba del escenario? Tuve problemas, sí, como todos, ¿no? Hemos tenido... Nos ha pasado. El otro día contamos la de la cancha de Racing, que no la querían pagar. Y como esa tenemos muchas, pero no tuve manager así oficial. Siempre me manejé yo solo
a nivel profesional, nos ha pasado a los dos. Manejando mis propios intereses. Pertenecemos a otra época también, ¿no? En la época del autogestionador, porque antes uno solía ser solamente un cantante. Perdón que le interrumpa. No saludamos al pequeño Juan. Hay que saludar. Mire, lo dejamos más solo que Hitler en el día del amigo. ¿Cómo le va, licenciado Musante? ¿Cómo le va la banda? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Veo que están prendidos, veo que están aceitados. Es que arrancamos. ¿Se puede decir que arrancamos? Arrancamos. Ya por el quinto. Bien. Cuando hablamos de música y de artistas y todo, nos encanta. Usted sabe, la gente que está del otro lado sabe que es así, por eso llamamos micrófonos rotos. ¿Cómo anda usted? ¿Tiene algo para agregar de lo que dijimos del rock? No, bueno, lo que estaban hablando hace un ratito del Live Aid, la verdad que fue uno de los eventos más grandes. Se dice que el 40% de la población mundial vio ese evento. ¡Qué bárbaro! Así que fue, ¡qué bárbaro! Está ese récord, inclusive hasta el día de hoy. El 40%. Sí. ¡Qué locura! Dícese. ¿Año? ¿Qué año fue? 1985. Pues ya estamos en la cúspide, ¿no? 13 de julio. Y fue qué linda década de los 80. ¿Y por eso es el Día Internacional del Rock? Por eso, correcto. Justamente. Es que lo que pasa es que fue un recital increíble, pero la presentación de Queen, que aparte venía separado hacía mucho tiempo, se reunió para ese concierto. O sea, volvieron por ese concierto. Estaba separado la banda por un lado y Freddie Mercury por otro. Y se volvieron a unir para ese concierto. No es que se pasaron ensayando, no. Se unieron y volvieron a tocar ese día. ¡Qué bárbaro! Y fue una locura. Y la gente se volvió loca. ¿Qué quiere decir, pequeño Juan? Sí, de la época no se olviden que la transmisión no fue de un solo lugar, ¿no? Sino que fue desde Wembley, en Londres, y en Filadelfia, en el estadio John F. Kennedy. Claro, en Wembley se presentó Queen. Correcto, también se presentaron Paul McCartney, Elton John, The Who, David Bowie, un montón de artistas, incluso YouTube, en su momento. En sus principios ya casi, digamos. En sus principios, claro. Que después cuando saltan un poco más a la fama mundial, ¿no? Impresionante. Pero claro, las luces se las llevó Queen totalmente hasta la eternidad. Usted, maestro Musante, influencias rockeras suyas, voy a separar por dos, internacionales y argentinas, porque nosotros tenemos en Argentina tenemos un rock bien fuerte y muy, muy identificado, ¿no? Y de Argentina me gusta muchísimo Memphis. La blusera, impresionante. Tengo anécdotas con Adrián. Adrián fue muy amigo. Un fenómeno. Y internacionales, bueno, usted lo mencionó hace un rato, Little Richard. Para mí, a mi pesar, el padre del rock. Pero bueno, hay una discusión ahí siempre abierta. Sí. Pero para mí sí, Little Richard, de lo mejor. ¿Usted, Pastore? No, yo, como le dije, Elvis. Lo que pasa es que Elvis es showman, ¿no? Entonces, a mí me atrae también más allá del género que haga, que él hizo varios géneros, no solamente el rock. Obvio. Pero empezó como, en su época en Argentina fue Sandro también. ¿De verdad? Sandro Los de Fuego también, que fue pionero Sandro, le cuento. O sea, él participó de los primeros lugares y los clubes así bien precarios, por decirlo de alguna manera, donde empezó el rock en Argentina. Sandro fue pionero, lo que pasa es que después se transformó en un baladista. A lo mejor comercialmente hablando en esa época le sirvió más, pero fue pionero. Pero volviendo a Elvis, a mí me atrae lo del showman, ¿no? Lo que usted estaba diciendo del coronel, era el representante. Es verdad. Y que lo mantuvo ahí en Las Vegas, pero él en Las Vegas hacía unos shows espectaculares, uno mejor que el otro, ¿no? No, y aparte él trabajó su imagen de artista como nadie. Además, no solamente la parte vocal o los movimientos de él arriba del escenario, él creó su propio vestuario, él fue un pionero en todo el sentido. Claro. Usted que sabe de imagen sabe de por eso le estoy diciendo. Y le tocó la parte también de tener que hacer por contrato películas pedorras, horribles, que él se quería matar porque no quería saber nada con eso. Pero bueno, es como cuando empezás, firmás un contrato y decís, yo firmé este contrato y estoy atado a ese contrato, y si después me vuelvo mundialmente famoso me la tengo que bancar. Y sí. No me queda otra. Y no terminó lamentablemente como todos hubiésemos querido, ¿no? Y volviendo a lo de Sandro, que usted decía, por ejemplo, Sandro pertenecía en un principio al underground de Buenos Aires. Digo, claro. Porque en aquella época, hasta 1960, lo que había más fuerte en Buenos Aires era el tango. Era el tango. Sin ningún tipo de lugar a Se mantenía igual.
Ya lo hemos dicho también en alguna película famosa que sale Julio Sosa. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, Chepevete, que pasó el tiempo del firulete? Pero ¿por qué? Porque había otro género que estaban surgiendo, es verdad, pero el tango se mantenía, ¿no? Totalmente. Bueno, y cambiando de tema un poquito, a ver, del empresario, este empresario que te caga la vida, porque esa es la verdad. ¿Viste? Han tenido anécdotas. Yo tengo una, por ejemplo, que me pasó en Chile. Cuente. Que fui a ver a Alejandro Jaén, yo iba a grabar un disco con él y lo fui a conocer a Chile para poder hablar con él del proyecto del disco. Y Alejandro me dice, gran compositor español, Alejandro, les cuento a los amigos, tanto fuerte abrazo, gran artista y gran amigo, y se junta para hacer un concierto con Germain de la Fuente, el cantante de Los Ángeles Negros, que cantaba Amor a Dios, no se puede... Y Juan Bau, cantante español que tuvo sus éxitos en los 70, como La Estrella de David, Dama del Amanecer, algunas más, de la línea de Nino Bravo. Por más que Juan Bau se enoje, es así. Y ese es otro debate que tenemos para otro día. Pero bueno, yo llego ahí para ver a Alejandro y Alejandro me invita a ver el concierto. Entonces yo estoy entre el público esperando ver a los tres cantantes, cada uno con su línea romántica. Claro. Y Juan Bau nunca apareció. Entonces, ¿por qué? No apareció y yo cuando termina el concierto... Voy al camerino a saludar a Alejandro y digo, ¿qué pasó con no sé, se peleó con Juan Bau, se peleó con el empresario porque no le pagó y no salió? Y a mí, como cantante, no sé qué hubiese hecho como cantante estando en esa situación, pero como público me chocó, porque yo vi gente que fue a verlo a él. Usted dice, hay tres cantantes. Si a usted le pasa eso, por ejemplo, ¿qué hace usted como artista? Es muy difícil. Yo creo que no dejaría de cantar. Yo creo que saldría a cantar porque tengo gente esperándome que va a verme a mí. No puedo no salir. Después que termine el concierto me peleo con el empresario, le hago juicio, lo vuelvo loco, todo lo que quiera, pero no dejo de cantar. ¿Usted qué opina? Esa es una buena. A ver, y yo tengo otra postura en ese sentido, porque si bien valoro mucho a la gente, yo lo que prefiero es sin micrófono, sin nada, meterme en el medio de la gente y cantar si querés. Ahí sí, que eso es para la gente. Pero hay mucha gente que pasa esta situación y lo que no entiende es que de la persona que es el cantante, esto lo digo porque tanto usted como yo somos gente que autogestiona lo que hacemos, ¿no? Claro. Pero inclusive cuando tenemos gente que nos contrata para un show, sabemos que nuestros músicos y nuestro personal depende de la presión que nosotros ejerzamos para que paguen, para que cobren. Entonces, uno normalmente, esto la gente es lo que no suele saber, uno cobra un anticipo o cobra toda la parte del show y lo primero que hace es pagarle a todo el personal. La gente, los plomos que llevan el sonido, los sonidistas, los músicos, cobra todo el mundo. Y el último que cobra es el artista que está cantando. Está bien, pero estamos en un hilo fino ahí de cómo se rompe, porque, perdón, el concierto ese que le digo estaba lleno, la gente pagó su entrada. La gente fue y pagó. O sea, yo puedo decir, yo fui y pagué para ver a Juan Bau. Yo puedo salir como artista y decir, ¿saben qué, muchachos? Les pido 1000 disculpas, pero no me han cumplido el contrato. Pero por lo menos salir. Claro, salir y decir. Como pasó, no sé si usted se acuerda una vez con Cacho Castaña. Sí. ¿Se acuerda que salió el tipo lo estaba matando y Cacho entró y lo desmintió al tipo? No recuerdo qué problema había habido, pero salió, enfrentó al público, le pidió disculpas al público y poco menos lo mandó a la mierda al empresario. Y me parece bien. Pero no desapareció, no dejó, no sé qué pasó con este hombre. Yo creo muchachos, que eso ¿sabes? Yo me tenía que presentar, acá estoy, acá están mis músicos, lo que no estuvo fue el dinero, entonces yo no puedo tocar a mis músicos corriendo el riesgo de que no les paguen porque me estaría yo aprovechando de los músicos. Ojo, yo creo que el punto suyo también es válido, porque nosotros tenemos la suerte de dedicarnos a hacer algo que hasta lo haríamos gratis, porque es una carrera que elegimos con mucho amor, pero uno también tiene que cuidar a la gente que trabaja con uno, a los compañeros de trabajo que uno mismo los subcontrata de una manera. Es un tema complicado, ¿no? Es delicado. Delicado. Porque la gente tampoco tiene la culpa. Bueno, otra pregunta. Siguiendo con el programa, también tenemos, hace 2 días fue el Día Internacional del Bandoneón. Qué lindo. Y feliz usted, día fue, hermoso. Usted dentro de los 3 integrantes y la producción y todo, pero el pequeño Juan, un servidor y yo, usted es el tanguero, el más tanguero. Se podría llegar a decir. ¿Usted me puede contar un poquito del tema del bandoneón? ¿Cómo del bandoneón llega a ser el sonido emblemático del tango? Porque es que viene de otro lado. A ver, rapidito y resumiendo. Pero resuma, cuente. No, a ver, la historia del tango. Rapidito, cómo nace, de dónde viene. En la época del virreinato del Río de la Plata,
como en muchos virreinatos o monarquías que se utilizaban en aquel momento, llegan los esclavos, los barcos con esclavos que venían de África. Okay. ¿Sí? Los africanos venían con sus tambores, que esos tambores pasan a ser la música del Río de la Plata, si se puede entender de alguna manera. Después, los tambores devienen en la milonga, por eso el ritmo... O sea, pasan a formar influencia, digamos. La milonga viene de los tambores africanos. Crece por ahí. Que es rítmica. Ya. Después, con el tiempo, hacia Uruguay devienen el candombe, que es la música nacional de Uruguay. Y hacia Buenos Aires, no tanto al resto del país, hacia Buenos Aires solamente en ese momento devienen el tango. ¿Sí? Pero el tango cuando arrancó con formato de trío y cuarteto de guitarras. De hecho, Gardel hizo el 80% de su carrera con ese formato. No solo Gardel, había otro. Magali, digo Gardel para el más conocido, ¿no? Así es. Y el bandoneón y los instrumentos de cámara llegan 50, 60, 70 años después de ese formato. De hecho, el bandoneón es un instrumento que nace en Austria. ¿Sí? Y curiosamente, hoy en día recién se ha logrado volver a producir el bandoneón en serie. Pero después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, todas las fábricas de bandoneones que habían en Austria fulminaron, fueron bombardeadas. Y no quedó ningún registro de cómo hacer un bandoneón. Solamente los bandoneones existentes habían quedado y los luthiers en Argentina que se dedicaban al tango, por eso el bandoneón fue el instrumento bandera del tango, ¿no? Se dedicaron a reacondicionar los bandoneones existentes. Hace unos 10 años se empezaron a fabricar bandoneones de buena calidad nuevamente. Parece una cosa muy rara, pero no se podían fabricar. No encontraban el sonido correcto del bandoneón y con un instrumento que es tan importante para nosotros. Pienso, ¿no? Te pregunto, ¿no? Diga, por favor. En la década del 50, me imagino, donde ya eran todas las orquestas, que había orquesta por todos lados. Correcto. Ahí es donde adquiere más influencia el bandoneón. Claro, en la época de Troilo fue eso. Lo que pasa es que el tema del tango con el bandoneón se divide en dos también. Es como el fútbol, Maradona y Messi. ¿Usted cree? Maradona fue Aníbal Troilo y Messi fue Piazzolla. ¡Qué bárbaro! Fueron los dos grandes del bandoneón que crearon dos estilos completamente diferentes. Porque Piazzolla... si bien era muy tanguero y todo, tenía una influencia de jazz muy importante y eso lo fusionó con el tango y creó un estilo muy propio. Y de hecho hay dos corrientes musicales en el tango. Está la gente que va para el lado de Troilo y está la gente que va para el lado de Piazzolla. Dos corrientes que son válidas igual. A que le gusta el tango, ¿no? El tango clásico, digamos, y el tango más moderno, influenciado por Piazzolla, que fue un grosso también, ¿no? Dos animales, estamos hablando del último, ¿no? Maradona y Messi. Pero creo que Astor fue bandoneón de Troilo también. Fue bandoneón de Troilo. Sí, ¿no? Y después se salió fue para el lado del que él quiso, digamos. Y está la anécdota con Gardel, ¿no? La famosa anécdota con Gardel, que Gardel está en Medellín y se iba de gira para Europa y casualmente Piazzolla está con los padres, tenía 13, 14 años, pero muy pequeño, fue a tocar a Medellín. Fue así. Claro, fue a tocar a Medellín. Carlos Gardel lo escucha a Piazzolla y queda enamorado de la habilidad que tenía ya a los 13, 14 años. Y habla con los padres de Piazzolla y les pide permiso, les decía que se iba a tocar a Europa y que quería llevarse a Astor Piazzolla con él para que forme parte del acompañamiento. Y los padres de Piazzolla le dicen que no, que Piazzolla todavía era muy pequeño, era muy joven, que le sobraba tiempo para hacer eso y que en algún momento se iba a dar, pero que ahora no porque era muy joven. Y ese es el día que muere o fallece la gira esa, digamos. Carlos Gardel. Claro, que chocan los dos aviones cuando estaba despegando el de Gardel y aterrizando el otro, que se quisieron hacer un chiste entre los dos pilotos. Y resulta una tragedia terrible. Perdón, ahí hubo infinidad de versiones, ¿no? Ahí hubo infinidad de versiones, que Gardel se peleó con el piloto porque estaban los dos enamorados de la misma mujer. ¿Sí? Esa no la sabía yo. Por eso se produce el accidente. O sea, hubo un montón de versiones del accidente de Gardel. A mi papá en ese momento me cuenta que era una joda entre el que venía aterrizando y el que venía saliendo. También dicen que había mucha competencia entre las dos aerolíneas.
Y que no fue joda, que se quisieron molestar de otra forma y se les pasó de la raya, ¿no? También pero hay millones de anécdotas. Cuestión, mirá lo que son las vueltas de la vida. De Piazzolla, si se subía a ese avión lo perdíamos también. Imagínese. Lo que es el destino. Él después le escribe una carta a Gardel. No me digas, ¿sabes? Le escribe una carta a Carlitos, no me acuerdo si por el aniversario del accidente, y qué hubiese pasado si yo hubiese estado con vos. Pero bueno, Carlitos, seguí mi carrera y ya es famosísimo mundialmente, sí. ¿no? Pero muy linda esa carta también. Pero como estos micrófonos rotos sin filtro, dudo de la versión suya de Medellín. Le voy a decir, para mí fue en Nueva York eso. Después, para que los amigos están del otro lado, que nos cuenten. De lo que nos han contado. A ver, siempre estamos abiertos a recibir una nueva información. El encuentro de Piazzolla Gardel, digo, para mí fue en Nueva York, porque de hecho, Piazzolla forma parte de una de las películas. No me acuerdo cuál, pero aparece en una escena de la película chiquito. La anécdota que yo tengo es esa de Medellín, pero a ver, todo puede llegar a pasar. Pero bueno, a mí me pasó en Venezuela también estar ahí y saludo grande a todos los amigos venezolanos por el momento que están pasando, pero la verdad me empezaron a decir, no, porque Gardel se mató acá en Venezuela. No, se mató en Medellín. Entonces todo se va transformando. Qué locura, Dios mío. Lo que sí es cierto es que se conocieron y que formó parte de una película y que Gardel que lo quería llevar a la gira. Y los papás no lo dejaron. Eso sí es cierto. Eso sí. La única duda que tenemos es la ciudad. Si ustedes saben, cuéntenos si fue en Medellín, si fue en Nueva York o si fue en otro lado, porque a lo mejor fue en otro lado también, ¿no? ¿Usted, Pastore, para qué lado va? ¿Va para el lado de Piazzolla? ¿Va para el lado de Troilo? Y a mí, creo que usted va a coincidir conmigo. A mí me gustan cosas clásicas de los dos. O sea, porque Piazzolla ya es un clásico también. Si uno escucha Adiós Nonino, vos decís, es algo musicalmente que a mí me emociona. Y a lo mejor, y bueno, su papá hizo una versión con letra, pero digo... Mi viejo tenía la mejor versión grabada de ese tema. Con letra, pero cuando era la versión instrumental, que mucho tiempo fue así, yo escucho esa música y me llega al corazón y me emociona. A todo esto la letra es de Ladia Blasquez, ¿no? También es importante aclarar eso. Nada menos. Ahora, imagínense que es Piazzolla. Entonces, muchos que pueden decir, no, pero Piazzolla será antitango. Y si Piazzolla es una cosa maravillosa con Adiós Nonino. Le voy a contar una anécdota recontra cortito con respecto a Adiós Nonino. Yo te dije recién que mi viejo, Reinaldo Martín, que en paz descanse, mi viejito querido, tiene la mejor versión grabada de ese tema. Nos pasó algo muy particular. Iba a grabar un disco con esta canción y mi abuelo, también que en paz descanse, en ese momento, un mes antes de eso, fallece. Imagínate. Entonces, se grabó, hizo 2 tomas, mi viejo, de Adiós Nonino. La primera se quebró en el medio y mi vieja le dice a la persona que estaba grabando, yo estaba ahí, cortalo porque se quebró, se puso a llorar. Y el tipo le dice, no, tranquilo, déjalo seguir porque nunca nadie la vuelve a cantar así, déjalo seguir, déjalo. Y terminó, después le dijeron al alemán, ahora sí, a grabar, dale, pum. Fue una sola toma. Y si escuchás, que vos lo has escuchado, esa versión es para volverse loco. Pero la que grabó y lloró, la tiene mi madre. Esa no salió. La tiene mi vieja. O sea que en el fondo tenía razón tu vieja. Sí, no, tenía toda razón. Lo que pasa es que la persona que le estaba grabando le dijo, nunca nadie más la va a volver a cantar así, porque Adiós Nonino es un tango que habla de la muerte del padre de Piazzolla. Claro, justamente, a eso se refiere, ¿no? Pero yo digo, musicalmente tuvo mucho tiempo siendo instrumental. Siendo instrumental, correcto. Eso, y esa música que uno ya sabe eso, uno ya sabe que fue por el viejo, que ya se te impregna y entonces totalmente te emocionás y bueno, en tu caso mucho más ahora con lo de tu papá, pero digo, ya musicalmente te llega. Entonces yo no puedo decir, no, Piazzolla no, Troilo sí. No, hay cosas muy lindas de uno, hay cosas muy lindas del otro. Y Piazzolla revolucionó el tango, eso está clarísimo, pero es como usted lo llevó al fútbol, compara a Messi con Diego. Siempre lo llevamos al fútbol nosotros. Compara a Messi con Diego, no, los dos hicieron cosas extraordinarias. No tiene que haber un River Boca. Pequeño Juan, ¿quiere decirnos algo? Juan. Sí, les quería tirar un dato de color. A ver, dale. Astor Piazzolla, esta canción para su padre Vicente Piazzolla, conocida como... Nonino, el apodo que le tenía su padre. Italiano. Era por eso justamente. Usted sabe que cuenta la anécdota. 1959. Cuenta la anécdota de que Piazzolla tiene un carácter fuerte. Que en un programa de televisión de la televisión argentina entró y le pegó a un señor que estaba hablando mal de él. Lo vio en la televisión, se fue al canal, le pegó un bife y se fue. Entre otras cosas. ¿Vos decís que es argentino? No. Entre otras cosas.
No, que uno lo ve como un dandy, ¿viste? No, no. Si la gente supiera muchas veces el carácter que uno suele tener. No, usted. Yo soy un poquito polvorita. No me diga eso. Pero un poquito, nada más. Siempre me van a ver tranquilo, pero un poquito polvorita. Me acuerdo soy. en el Café Toledo casi me pega. No voy a decir por qué. Porque tengo códigos, pero casi me pega, sí. Casi me pega y años después. Tengo un par de anécdotas para contar. ¿Sabes con quién? Con el maestro Quintana tengo una. No me diga que le quiso pegar al pato. Le voy a contar. El pato el pato lo lleva a su casa en condiciones anormales y usted le quiere pegar. No, pero te tiro una rapidita, después vamos al corte y seguimos con más anécdotas después del corte. A ver, cuente. Pero esta fue genial. Yo digo el pato como si la gente supiera que estamos hablando del maestro Patricio Quintana, que estuvo en el segundo programa, ¿no? En el segundo programa, Juan. Como invitado, el maestro es un pianista excelso, un genio, un capo que ha trabajado con Marcia, ha trabajado conmigo. Más allá de haber trabajado, somos grandes amigos. Pero el maestro Patricio Quintana es no vidente, nació sin ojos directamente, ¿ok? Y entonces, una noche habíamos tocado con la banda de rock, también en el Rhapsody, y el pato me dice, acompáñeme, lléveme a mi casa. Entonces, voy con mi esposa, lo llevamos al pato a la casa. Y ya cuando estamos yendo por altura del Quicentro, nos choca un auto. Pero nosotros veníamos a 30 kilómetros por hora, veníamos despacito, tranquilo. Y el auto se pasa en rojo y nos choca. Ajá. ¿Qué pasó? A lo cual normalmente uno pide los datos, todo. Yo salí endemoniado. No, usted no. Posible. A jugar al fútbol con el auto del tipo que nos había chocado. Imposible. Le hundí las 4 puertas patadas. Usted ya sabe cómo uno sale con ese carácter así maquiavélico. Y al grito de salí, te voy a matar. Hijo de tu santa madre, salí, que vamos a conversar de una manera muy, muy, muy agradable. A lo cual el tipo, apenas cambió de semáforo, salió corriendo con las 4 puertas hundidas a patadas. Yo me llevé una fisura del empeine. Pero lo más cómico de todo es que cuando me doy vuelta ya para volver al carro mío, lo veo en el medio de la calle al Pato Quintana, así, en guardia, listo para defender a su amigo argentino. Patito, como te quiero, un cariño grandote, Pato. Cuando uno se enoja, se pone nervioso. Después me dicen a mí en mi carácter, mira, pero fíjese que la categoría de amigo del señor Quintana. Uno se enoja, se pone nervioso, se enceguece. Es verdad. Vamos al corte. Corte y venimos. Queridos amigos, el mundo se va a la mierda. Es verdad. Alcalde mexicano se casa con un caimán vestido de novia en una ceremonia tradicional para llamar a la abundancia en la comunidad. Al fin, un político se casa con alguien más frío que él. Bueno, si hay una canción de Perales famosa, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Qué canción, ¿no? Se convirtió en la canción más famosa de él de toda la historia. Usted sabe, Tere, ¿quién iba a grabar esta canción? ¿Para quién estaba hecho este tema? Ay, no me diga que la estaban haciendo para usted, señor Pastore. No, Tere, ojalá. Ay, Dios santo, qué linda le hubiese quedado. Esta canción, les cuento, los amigos están del otro lado. Primero, no se la hizo a la hija. No es dedicada a la hija. Él la hizo especialmente para Julio Iglesias, que Julio Iglesias le pidió que le haga una canción. Se estaba separando, divorciando de Isabel Presley, su primera esposa. Él lleva la canción a la discográfica de Perales, la lleva a él y dice, miren la canción que le hice a Julio Iglesias. Y los de la discográfica le dijeron, ni loco, la graba Julio, la vas a grabar vos. Y no dejaron que se la dé a Julio Iglesias. Tiene versiones de Vicente Fernández, de Marc Anthony, que a Tere le encanta. A Tere le parece la mejor versión. ¿Te parece? A ver, no sé, ahí se pelea la de Perales y la de Marc Anthony, pero insisto, la tenía que haber grabado usted, Pastore. Ay, gracias. Incluso Rafael también la grabó en 1984. Sin duda, la canción más importante de José Luis Perales. ¿Cómo sabe, Pastore? La música romántica no muere. Hola, soy Belén Rivera. Bienvenidos a Legalmente Rotos, consejos legales para creativos. ¿Qué pasa si te invitan a cantar en un bar? Cuidado, asegúrate que el bar tenga los permisos. ¿Qué pasa si es que te invitan a cantar en un escenario mucho más grande? Pues siempre verifica el tema de permisos. Pero si eres tú el que está organizando el evento, es tu responsabilidad obtenerlos. Evita problemas. Si quieres conocer más, recuerda que siempre es caso por caso.
Para ello, conéctate con nosotros, mándanos mensajes, síguenos en redes sociales, danos tus likes y si quieres saber un poco más, síguenos en Legalmente Rotos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Micrófonos Rotos, señor Fritz. Qué lindo, maestro. Qué lindo programa el de hoy. Me encanta cuando hablamos de música, de anécdotas que tengan que ver con lo que hacemos nosotros. Obvio. Me encanta eso. No se olviden de suscribirse a todos los amigos que están del otro lado de nuestro canal. No se olviden de seguirnos en redes. Y de opinar, de escribirnos, porque estamos pensando más adelante de lanzarnos en vivo a hacer el programa, ¿no? Pero estamos en un tema de aprendizaje también. Nos gusta el debate. Sí. El que debate. se arme la polémica y el lío. Nos gusta el conflicto. Bueno, hablando del tema del rock, el pequeño Juan tiene ahí un dato importante también. Cuente. Que nos va a contar ahora. Bueno, habíamos empezado con el Live Aid, que fue en 1985, que es el 13 de julio, que es el Día Internacional de Rock. Pero hay fechas importantes también. Así como es. por ejemplo... ¿Usted conoce el 3 de febrero de 1959 lo que pasó? No. No. Se lo conoce como el día que murió la música. No me digan. ¿Por qué? En los músicos de rock, Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, que se lo conocía también como J.P. Richardson, Bien. tuvieron un accidente donde fallecieron en un accidente aéreo cerca de la ciudad de Clear Lake, Iowa. Y este día se conoció posteriormente como el día que murió la música porque Don McLean se refiere a él de tal forma en la canción American Pie de 1971. Upa. Entonces, un día también trágico. Que eran exponentes del rock en ese momento. Que estaban surgiendo. Pero estaban surgiendo con fuerza, ¿no? De hecho, Ricky Valens hizo una versión de La Bamba. Para bailar la bamba. Muy bien. Que estaba pegando muchísimo. Correcto. Y uno de los tantos días trágicos que tiene el rock, ¿no? Esa es una discusión para otros temas. No solo del rock, maestro, ¿no? Largo. Hay varias anécdotas trágicas. De la música tenemos historias trágicas de gente que murió joven. Podemos hablar todos 10 programas seguidos. Otro día hablaremos del mito de los 27. Uf. El Club de los 27. El Club de los 27. Tiene razón, señor Pequeño. Hay que hablar, ¿sabes que tenemos que hacer un programa de guitarristas de rock que fueron, pero locura? Y hay anécdotas. No creo que nunca nos pongamos de acuerdo. Es muy factible, pero hay exponentes que son... Digan, pastores, perdón. El chico que tenía 22 años, ¿Buddy era? ¿Cómo se llamaba? Buddy Holly. Buddy Holly. Él fue influencia para muchos de los que vinieron después, los Beatles y todo, porque era el que estaba surgiendo con el tema del rock a otro nivel. Y había grabado solamente 3 sencillos, imagínense. Y estamos hablando de 1959, ¿no? 59. 1959. Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Estamos hablando de que el rock arrancó en 1950 Se le fue. Este alemán, ¿viste? Para Sí. la vejez, para la falta de memoria, auspicia este momento, pero no tenemos todavía. Estamos esperando. El padre del rock, usted dice Little Richard, pero era justamente el guitarrista que ¿cómo se me van los nombres? Chuck Berry. Chuck Berry. Chuck Berry está también considerado el padre del rock. Si se puede llegar a decir de una manera. Pero correcto. Arranca el rock en 1950. Estamos hablando de ahí, de los meros principios del rock. Así es, qué terrible esto de las tragedias, ¿no? Bueno, época de Jerry Lee Lewis, también un gran pianista que también fue un fenómeno. Estábamos hablando del accidente y volviendo al tema del tango de Gardel. Tema de Gardel, comprobado, el pequeño Juan tiene la data y usted tenía toda la razón. Como Enrique el Antiguo lo sabe. El hombre de la data, pastores. El encuentro donde fue Gardel Piazzolla, pequeño Juan. Cuéntelo. Fue en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York. Y había un detalle que nos contó que estaba muy interesante. Cuéntele a la gente el tema de la grabación, la filmación del Día que me quieras, que es una película que se filmó y salió en 1935, que fue el año que murió Gardel. ¿Qué hizo Piazzolla en esa película? Piazzolla, que estaba viviendo en Nueva Jersey en ese momento, lo ayudaba a Gardel como guía para hacer compras y traductor durante la filmación de la película que usted mencionaba, el Día que me quieras. Eso es. Día que me quieras, acuérdese que cuando hablamos de las canciones que eran importantes para cada uno, Pastore dijo el Día que me quieras es una canción que debería conocer toda la humanidad. Yo la he visto muchas veces porque mi papá, que Dios lo tenga en la gloria, también le encantaba Gardel y veíamos todos los fines de semana todas las películas de Gardel. Entre ellas el Día que me quieras. A mí me mata la interpretación de Sus ojos se cerraron de Gardel. Que se muere Y tuvieron que parar, dicen que hay una anécdota, dicen que tuvieron que parar la filmación después de que Gardel hizo esa interpretación porque la gente estaba realmente acongojada. Eso sentida. Pasó en Guayaquil. No me digas. En Guayaquil repetían, la gente exigía que paren la película y vuelvan a pasar Sus ojos se cerraron.
Y así reiteradas veces. Es que la interpretación el pequeño Juan de quiere Gardel, decir algo. Cuente. A ver, Pequeño Juan, diga, no, diga. No, un dato importante Cuente. de esa canción que ustedes estaban hablando, de Sus ojos se cerraron. Sí. Fue letra de Lepera y música de Gardel, ¿no? Claro. No. Normalmente fue la dupla más importante que tuvo el tango. Normalmente. Sí. Y, por lo Porque menos, el día que me quieras también pertenece a Gardel y Lepera. Dupla exitosa, Gardel Lepera. Y sí. Sin discusión. Yo Total. estuve hace poco en Buenos Aires, fui a la Chacarita a ver la ¿Al tumba de cementerio? Gardel. Al cementerio de la Chacarita, gracias por aclararlo, que es un cementerio muy importante en Buenos Aires, en pleno barrio de Chacarita, uno de los barrios más Los dos más emblemáticos. importantes son el de Chacarita y el de Recoleta. Y el de Recoleta. Son los dos más importantes. El Gardel está enterrado en Chacarita. Correcto. Y me quedé impactado, gorda, y hablando en serio al pequeño Juan también, y a toda la gente me quedé impactado porque el señor que nos acolitó a mi hermano y a mí, nos ayudaba a ir a la tumba de Gardel, nos llevó a la tumba de Lepera. Y hay restos de Lepera y de los otros y de los guitarristas que vinieron mezclados a Buenos Aires. Qué locura. Porque en esa época no era tan fácil decir yo traigo los restos y separo todo, porque el hermano de Lepera no tenía plata, no es que eran potentados millonarios. Obvio. Trajeron los restos en un cajón, mezclado todos los restos ya carbonizados de los guitarristas de Gardel y de Lepera. Que es impresionante eso, ¿no? Qué Que locura. aparte, dicho sea paso, también en el cementerio de la Chacarita hay millones de tumbas famosas. Luis Andrini, que fue un actor famosísimo de los 40, 50, 60, 70 Argentina. José Amalfitani, que fue presidente de Vélez, y el estadio de Vélez se llama de esa forma. Liberty de River. Hay un montón de personajes famosos. Pero a mí lo de Lepera me impactó, porque yo digo, ¿cómo terminar así, tan feo, y que te traigan así de esa forma, ¿no? Qué horrible. Que Gardel, los restos de Gardel llegaron al año siguiente, imagínense. No me diga. Yo ¿Maestro? quiero hacer una consulta. Consulte. Gardel y Lepera ¿Cómo? Sí. son al tango lo que Gardel y otra Lepera. dupla es al fútbol. Canigi y Batistuta, por ejemplo. No, Cani y Diego sería, no Canibate. No, pero Copa América, gorda. Sí, no, pero. Copa América 93. Podría Canigi y llegar a ser Batistuta. Messi de Paul, esa dupla hoy en día. No. Tella entró en terrenos, discúlpeme que se lo diga. Igual, a ver, No. nadie va a poder igualar a Gardel y Lepera porque decían, por una cabeza, Todas las locuras su boca que besa, borran la tristeza, calma la amargura. por una cabeza. cabeza. Si ella me Si olvida, ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Mirá, colito de ángel. Contrato 09837. Qué lindo, ¿no? Hay que robar de donde se pueda, Qué maestro. La lindo. vida es así. Y hablando del tango y las películas, ¿qué otro artista usted puede considerar que ha hecho películas y se ha hecho famoso? Porque en esa época, perdón que le diga rápido, Al Pacino. no. Al Pacino ya era famoso. Los medios- Pero bailó por una cabeza. ¿o no? Pero la manera de vender en la época de Gardel y posterior era, como ahora son las redes y todo lo que existe, era la del cine. Entonces verdad? salía Gardel, cantaba sus películas, El día que me quiera, Por una cabeza volver, y esas canciones, esos tangos se hacían famosísimos mundialmente gracias a la imagen de Gardel, pero pasó con otros artistas también. ¿Usted que recuerda alguno en especial? Hugo de Carril. Yo me acuerdo de Carril, que encima Sosa también participó. de Sosa eso, ¿no? también, que lo que habíamos dicho del Firulete, Sí. pero producida esa película por Hugo del Carril, le cuento. Upa. Salen Julio Sosa, Tita Merelo, no me acuerdo cómo se llamaba la La película. gorda Pastor es la de la El data, señor ¿viste? pequeño Juan nos va a decir seguramente. Pero, por ejemplo, Hugo del Carril se decía, totalmente alejado de la realidad, que era hijo de Gardel. Imagínense, qué? porque también. Porque era se tira- gardeliano, Porque era también por en eso. esa época, aunque no había redes, todo se tiraba cualquier cosa con tal de vender. Entonces se decía que era hijo de Gardel. De hecho, Hugo del Carril hizo la vida de Carlos Gardel. Creo que en el año 36, si no me Igual, equivoco. acordate que lo que hablábamos con el bandoneón hace un rato entre Troilo y Piazzolla, también pasó para los cantantes con Carlos Gardel. Está la escuela gardeliana, los cantantes gardelianos, y los cantantes decidores, como el polaco Goyeneche, como Edmundo. Que llegaron como Alberto después. Podestá, que vinieron después. Pero son, que ellos fueron la revolución en cuanto a cantar. Mi viejo pertenece a los decidores, por ejemplo. Pero Gardel era el número uno. Perdóneme. Y si- no No hay discusión, no hay discusión en eso. Es como, no quiero entrar otra vez en el tema del fútbol, pero es como discutir a Messi ahora. O sea, digamos, el número uno. Sin duda, gorda. Escuchame.
Cortito. No me vas a discutir eso. Vos que tenés el 7 en la espalda. Cortito. Mirá, Cortito. Seguí llorando. Anda a llorar. Producción no nos deja, pero Lo lamento cortito. en el Esto alma, es micrófono pero ¿sabés roto qué? sin filtro. Sin filtro. Anda a llorar. No podés anda decir- a llorar y anda que te siga odiando tu equipo. Que a mi capitán lo quieren todos los compañeros. Y lo defienden todos los compañeros. Una diferencia enorme. Siempre entre vos y el más grande de la historia. Gil. No puedo decir que la Eurocopa es lo mismo que el Mundial. Basta, no digo más. Ridículo, Volvemos bobo. al pequeño Juan. Andá para allá, bobo. A ¿Qué ver. mirá, bobo? Andá para allá, bobo. Díganos, pequeño Juan, díganos. Se vuelve loco el pequeño Juan. Es que es verdad, dígalo, Juan. En casa cuando estábamos viendo el partido te volviste loco, andá para allá. Volvamos. Diga. Bueno, no, les quería hacer un dato. Largo Hablaban de la vida de Gardel, la Sí. película. Dele. Fue del año 1939. 39. Muy bien. 1939. Protagonizada por el señor Hugo de Carril y Elsa O'Connor. Así es. La tiene. Epa. ¿Qué más? Les iba a decir otro dato también. Y, Todo perdón, esto fue con. Sí. perdón, que lo interrumpa. ¿Estuvo Tito Luciardo en esa película? Porque Tito Luciardo formó parte de las películas de Gardel. Si Enrique el Antiguo. Tito Luciardo era. Lo que sabe usted, maestro. Usted vio cuando sale No vuelvo volver a Buenos Aires, volver en el barco que está Gardel con Tito Luciardo. Por la frente, Están los dos así con el Fuji y empieza a cantar Gardel. Era el coequiper, digamos. Mamita Y querida. Tito Luciardo, no me acuerdo si fue en esa, pero formó parte de varias películas dedicadas después a la vida de su amigo. Sí, verdad. Lo cual, y fue un gran bailarín de tango también. No sabía esa. Tito Luciardo sale bailando en algunas La data películas. tiene Pastore. Extraordinario. Y la fama de Hugo del Carril se incrementó por esa película. Y como le digo, decía, no, es el hijo de Gardel, es el hijo de Gardel, que no sé qué, inventaba todas esas cosas, ¿no? Ya en esa época también existía el verso, Sí, afloje, el claro. afloje, el chisme y todo eso. Tito Luciardo, su nombre de pila César Luciardo, como Tito. Nació en 1896, el 13 de septiembre, y muere el 24 de junio de 1982. Claro. Pero no fue parte de. No fue parte de esa, pero sí estuvo en varias, ¿no? Sí, estuvo Está en muy varias bien. películas. Bueno, ¿y qué otro cantante así? Porque no solamente del tango, Frix, sino también, qué sé yo, podemos nombrar en México, en Jorge Negrete y Pedro Infante. De México, el y que más, sabe grosso es usted. y más para acá, podríamos decir, yo el otro día, por ejemplo, que lo vamos a hablar en otros programas de UNED, vi la película de Michael Jackson, por decir un ejemplo. Es impresionante. Bueno, qué carrera tuvo, ¿no? Carrera extraordinaria, y aparte nos toca de cerca a nosotros porque es nuestra generación. Y sí. Pero también, pequeño Juan, en el micrófono roto se mezcla todo, pero siempre hay como una línea. Es como una También- licuadora de cosas chéveres, como dicen por allá. A ver, debe tener un ¿Está dato bien? impresionante. A ver, Dígame, a ver. Ustedes estuvieron hablando del señor Elvis. Elvis. Sí. Así es. Pensé que el bizcocho iba a No me decir. decís que Elvis grabó un tango porque me levanto y me voy. No, pero me trae a Michael Jackson a connotación, Claro. que se casó con. Con la Con la hija. Con la hija, Con la hija exactamente. del- correcto. ¿Sabe qué otro actor famoso se casó Cuente. con la hija de Elvis? No. Que es fanático, enfermo ¿Quién? de Elvis. El señor Nicolas Cage. No me diga. Sí. Con la hija. Con la hija. Y aparte él es un confeso. Está, fan. eso sí se sabe. Nicolas Cage. Pero no es- sabía. Nicolas Cage no es el que dicen que que tiene como 100 y pico de años y que sigue viviendo y que salen esas fotos antiguas de él. ¿Vio eso alguna vez? Sí, pero no. Tremendo, la gente es. La gente es mala y habla, Bueno, la gente pero dice cosas. volviendo a la película, a mí me gustó la película de Michael Jackson, pero digo, también tuvo problemas que el padre no lo soltaba. El padre fue el creador del grupo de los Sí. hermanos Jackson y no lo soltaba y quería que él. Y me sorprendió. Lo que pasa es que sabía que si salía él de los Jackson 5, por ejemplo, él sabía que el más talentoso de todos era Michael. Pero llegó al nivel de obligarlo a seguir haciendo giras, incluso sí. cuando ya había grabado Thriller. sí. ¿Me entendés? O sea, ya el tipo era mundialmente famoso y el papá lo obligaba a que siga haciendo la gira. con Pero los acordate que el papá mordía. Por eso te digo esa cosa que podemos decirlo también el papá de Luis Miguel y tantos otros que se meten en la vida Igual, del hijo. ¿usted qué piensa de estas películas que te cuentan estas cosas de los artistas? ¿Realmente vale la pena enterarte? Está bien saber lo que sufrían todo, pero yo me concentro más siempre en el legado musical del artista. Bueno, pero formó parte de la historia. sí, O sea, si formó parte de la historia y tu papá se manejó súper mal, ¿por qué no contarlo? está bien. Lo O mismo sea, pasaba con la historia del papá de Luis Miguel. Eso es lo que estaba O algo diciendo. muy similar, Eso es ¿no? lo que le estaba diciendo, que igualmente Luis Miguel
reconoce que esa cosa del papá de ser tan exigente y todo también le sirvió mucho. Y bueno, Porque Luis Miguel durante muchos años fue hiper recontra profesional. es verdad. ¿Entendés? Pero por ejemplo, el caso de Michael Jackson, el papá dice, no estás bailando bien, no. Chiquito Michael Jackson, cinturonazo, le empezaba a pegar con el cinturón. O sea, una cosa de loco, ¿no? Y después la ambición de querer ser él y mantenerse él en manejar todo el negocio, hasta que Michael se cansó. Y los hermanos siempre lo apoyaron. Los hermanos querían que ¿De él verdad? siga su carrera solista porque era el más grosso, como usted dice, ¿no? O sea, los dos que triunfaron con mucha diferencia fueron Michael y después Janet. Sí. Janet también tuvo su momento, su gran fama, Pero y le fue muy digo- talentosa también. Pero le digo que el grupo era bueno también, ¿eh? Y A mí me sonaba. gustaba. Pero a mí siempre me sorprendió la voz de Michael, ya desde pequeño, la madurez en la voz, el Sí. fraseo, la forma de cantar, la técnica, que eso no es normal en un pibe de la edad de El ritmo, Todo. tenía todo. O sea, era una cosa extraordinaria. Bueno, pues, yo creo que fue uno de los. Si tenemos que hacer un top 3 de los más completos. completos de la historia, Puede decirse como uno de los más completos de toda la historia. no como cristiano, ¿no? Sino completo de verdad. No, completo de verdad. No volvamos ese tema porque el pequeño Juan se Vuelva enoja con loco, nosotros. Producción no solo el pequeño ¡Vuelvo Juan. loco! Se enoja. Bueno, Cariño grande a Portugal. cariño. Bueno, Tiene la volviendo, culpa de tener al bobo volviendo a la parte musical. Diga. Si tuviéramos que hacer un top 3, ya que entramos en el top 3 A de ver. los más grandes de la historia en todos los géneros. Qué difícil. Es que yo no estoy de acuerdo en hacer de todos los géneros. ¿No? No. Usted no, dividiría. no porque Bueno, yo le digo del pop. del pop creo que la voz masculina sería Michael Jackson, sin lugar a duda. Y como la artista femenina podría llegar a ser Madonna. ¿Te creía Madonna? Sí, y revolucionó completamente todo. ¿Se acuerda? Cantaba muy bien, la imagen era única, los shows eran únicos, eran muy provocativos. Fue como que pateó el tablero. Otra muy buena era Cyndi Lauper Eso le iba a en esa decir. época, pero Madonna fue la competencia de Madonna, pero Madonna la pasó por mucho, me parece a mí. Pero cuando Madonna apareció, Cyndi Lauper era número 1, ¿no? Sí, pero mira cómo El pequeño Juan va a aportar un dato a Diga, este debate. Whitney. ¿Y ¿Dónde Whitney? está? ¿Dónde Whitney. está Whitney? Eso es un La gente tema. quiere saber dónde está Whitney. Whitney. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Lo que pasa que Si hablamos de vida trágica, ahí tenés una. estamos hablando, como dice Martín, no de voces, sino de artista completo. Y Michael Jackson tenía todo. No, Whitney Houston también las tenía, o sea, Pero vocalmente. carismática, vocalmente era una cosa asombrosa. Obvio. Hacía shows espectaculares. Y si yo lo llevo, perdóneme que le Diga. interrumpa, lo llevo al top 3 de los tenores, ¿usted qué diría? ¿Pavarotti o Plácido Domingo? ¿Por qué? Pavarotti es el número 1 indiscutido. ¿Por qué? Indiscutido. El color de voz tenía, el carisma que él tenía. Pero interpretando no era medio frío, no se enoje los amigos de No, Pavarotti para mí y no. fanáticos que están del otro lado. Para mí no. ¿No era frío? No, para mí no. Vendría- ¿Sabes qué me gusta mucho a mí de la música lírica? Que es un contemporáneo. Jonas Kaufman. Me parece un cantante increíble. ¿Qué? Y con un color de voz muy particular. Y lo que me gusta de él es que él ha traído canciones más populares hacia el lado de lo lírico. Y me ha gustado mucho. El que a mí me resulta muy frío, que acá me van a Bocelli. sí. Ya sé, ya estamos de sabía acuerdo. que iba a decir eso. Me resulta muy frío para cantar y he escuchado cantantes, no que yo sea mejor ni nada, mucho mejores. Uno dice, ay, ¿quién sos vos para decir esto? Es una opinión nada más de un tipo Obvio, que obvio. se dedica a esto el también. el pequeño Juan quiere dar un dato. Diga. No, una pregunta tengo. Ah, una pregunta, Y perdón. para usted, señor Marcelo. Para no se- mí. No se escape. ¿Por qué me está diciendo que el señor Pavarotti era frío para cantar? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene mi opinión? Su opinión. Difícil, ¿no? O sea, yo creo que él tenía tanto talento, porque eso es, como dice Martín, es indudable el talento que tenía, Sí. y esa capacidad vocal única, que es como que canchereaba. Como ustedes se acuerdan del famoso video ese que están los tres cantando Carrera, Pavarotti y Domingo, y él canta O Sole Mío, oh, no, y después los otros dos, Carrera y Domingo, se la hacen también, y él hace así, como cancherito, como si estuviera masticando algo. Es como que tenía una técnica tan extraordinaria que pasaba de largo. En cambio, Plácido, yo creo que Plácido se metía más en el personaje, lo que estaba cantando. Pero son gustos, como dice Martín, no es que
somos expertos en la materia. No. Igual yo he visto y tenemos la verdad absoluta, donde haciendo Nessun Dorma eso le iba a decir. no hay nadie que lo haya hecho como lo hizo él. Eso iba a decir, usted ve ahora, ya vamos a un corte si quiere, pero ve los cantantes actuales que lo hacen y no le llegan ni a los talones. Salvo Jonas Kaufmann. No sé si escuchaste la versión de Nessun Dorma de Pavarotti Kaufmann. es superior. Siempre va a ser superior porque esto es como en el tango Gardel. Va a ser el número 1. Ahí estamos de acuerdo. Pero sí hay interpretaciones que son súper interesantes y como el que te estoy diciendo igual yo, después, es para volver igual después, como para no cerrar el debate, pero decir, el público es el que decide. Entonces, el gusto de cada uno, lo que le llega a cada uno del artista. Hay gente que es fan de, salvando las distancias, obviamente, de Martín, hay gente que es fan mía, hay gente que es fan de, no sé, de Ricky Martin, pero no es que nos comparamos con ellos, decimos sobre gustos. El gusto de cada uno influye un montón. Que eso es lo más lindo que son grosos, que son grosos todos, Pavarotti, Domingo, Whitney, Elvis, todo eso es indudable. Si no, no hubiesen llegado a donde llegaron, ¿no? Pero eso es lo lindo que tiene la música. Justamente hay oreja para todo el mundo. Por eso hay tanta variedad de artistas. Y siempre nosotros hablamos de este tema. Y creo que lo más importante que como labor que tiene un artista en su trabajo, en su carrera de vida, es desarrollar una identidad que sea fácil de reconocer en segundos, así. Y perdone, y ahí le iba a decir también, la cosa, no la cosa, es bruto decirlo de esta manera, pero digo, la parte italiana, que Pavarotti cantando algo italiano era recontra superior a Plácido, a carrera cualquiera, porque te influye también la cosa tuya, ¿no? Pero Granada era de Plácido. Granada era de Plácido, eso es lo que yo pienso. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y los dos estamos de acuerdo que Bocelli es frío. Sí. Témpano. Micrófono roto. Bueno... Nos dice Juan, che, cortá, loco. ¿Qué quiere que hagamos, señor pequeño Juan? Seguimos charlando un ratito más porque está interesante el tema, ¿no? A mí me gusta. A ver, hablamos de tango, hablamos líricos. Bandas de rock. ¿Qué te ha gustado? ¿Bandas de rock? Porque dicen lo siguiente, la historia dice una cosa. Sí. Que los grandes solistas de rock han sido estadounidenses. Los grandes solistas. Y las grandes bandas de rock han sido inglesas. ¿Usted piensa eso o la estadística? Yo creo que defiendo. Beatles fueron ingleses. Usted como dijo hace un ratito, Rolling. me van a matar del otro lado, pero a mí nunca me mataron los Beatles. A mí sí, nunca, los Rolling me gustaron. Le voy a ser sincero, sí entiendo la parte cultural de el cambio rotundo y decir esta cosa de nos salimos de lo que era todo correcto, todo así, y de repente se transforme todo con estos 4 de Liverpool, que fue así, musicalmente, culturalmente, todo lo que quiera. Pero nunca me llegaron a mí. A vos no te mataron. Decir, uy, qué bárbaro. No, de lo que estamos hablando recién de los gustos musicales. Cuestión de gustos. Pero Elvis sí te mató. Acordate que Elvis y los Beatles se dividieron el escenario del rock. Porque después vinieron bandas re grosas como los Rolling Stones que estaban ahí. Pero me gusta más Mick Jagger. Entraron en segundo plano. Pero me gusta más Mick Jagger. Sí, a mí me encanta. Pero lo que te quiero decir, entraron en segundo plano. Después a mí, bandas que me parecieron increíbles que yo no sé cómo hacen para estar tocando todavía y también AC/DC, por ejemplo. Sí, hemos visto algunos conciertos juntos, ¿verdad? Es una locura. Es una locura. En tu habitación. Uf, Dios mío. Hemos visto cuando en tu habitación. Nos encerrábamos a ver conciertos, qué cosa. Oh, qué lindo. Te voy a contar una. Cuente. Te voy a poner bandas del Reino Unido. Dale. Para que veas el nivel contra bandas de Estados Unidos. A ver. Dale. Esto googleado, nuestro amigo Google dice. Vas a hablarme de Led Zeppelin contra el Purple, por ejemplo. Los Beatles, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, The Who, Black Sabbath, Deep Purple, Oasis, Radiohead, ya viniendo más para esta. Sí. En Estados Unidos tenemos Nirvana, Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith, The Doors, Pearl Jam, Foo Fighters, The Beach Boys. Y en Australia, por donde estaban, no solo tenemos AC/DC. No, tenemos INXS, por ejemplo. Midnight Oil. INXS me encantaba. Así que, con Michael Hutchins, cantante espectacular que tenía INXS. Perdón. También de Canadá, Rush, otra banda. Bryan Adams como un buen solista de ya Canadá. Yéndonos al pop, pero Pet Shop Boys, ¿de dónde eran? Pet Shop Boys eran ingleses, si mal no recuerdo, también eran de... ingleses, ¿no? No me acuerdo si eran de Europe. Europe no eran ingleses. No, pero digo, me gusta también Europe. Europe es su versión de Carrie. Cante un pedacito, por favor, cánteme. When lights go down, qué lindo. I see no reason for you to cry.
We've been through this before. Pedacito, por lo menos chiquitito. Yo cantaba Pet Shop Boys eran de Inglaterra. Eran de Inglaterra los Pet Shop Muy Boys. buenos Y fueron también. de los primeros que arrancaron con el techno. Aparte, porque no era música electrónica, era el techno directamente. Era techno. Del 81 empezaron. Muy bueno. Exactamente. Ellos arrancaron con Depeche Mode, con Erasure, que eran los tres máximos exponentes en aquel momento de todo lo que era la música con influencia de sintetizadores. Que los que arrancaron con los sintetizadores fueron los Beatles. Claro. No sé si hay, los Beatles son la primera banda que puso sintetizadores en lo que ellos provocaron a nivel de revolución 60. musical no hay discusión. Eso no hay discusión. Yo me refiero a otra cosa. Me refiero a la llegada. ¿Te llega o no te llega? ¿Te toca o no te toca las fibras? Obviamente. Determinada canción, determinado artista. Eso es así. No es que por más vos podés hacer la mejor canción, la mejor producción, la mejor orquesta, pero si no te llega no hay nada que hacer. Y eso te pasa o no te pasa. Es tan simple como eso. Parece resumirlo así muy simple, pero es la verdad. Hay gente que te llega y hay gente que no. A mí Paul McCartney nunca me llegó, no sé, qué sé yo. También yo soy fanático. No se enojen los amigos. Pues yo soy fanático de un cantante que normalmente no, o sea, si bien es recontra conocido, no todo el mundo te dice. Yo soy fan de Richard Marx, por ejemplo. Es una de las influencias más grandes que he tenido. Sos parecido también, ¿eh? Sos parecido. Hay que buscar algunos videos de la gorda. Los dos. Les prometo algún video de la gorda Freaks. No, ni este ni en el otro programa, en algún programa. Para que no se me enoje, para que no se me enoje. Para que no se me enoje Freaks. Pero tenemos algún material. Me parece. Hoy le dije fuera de programa, gorda, desde que ahí me dijo, si yo subo cosas tuyas, no sabes lo que va a pasar. Conocemos verdades, eso es lo único. Se derrumba todo. Pero, a ver, por ejemplo, otra parte buena que tiene el rock, que ya estamos hablando de este tema, son las power ballads. A través del rock vinieron las baladas potentes. Sí. Con bandas como Chicago. Total. Artistas como Peter Cetera, que también formaba parte de Chicago. Ay, el solista se me fue la cabeza, el de los pelos largos. ¿Cuál de todos? Ay, Steve Perry. No. El de Journey. Journey fue un poco la banda que empezó con Chicago. Fueron esas bandas. Ya me voy a acordar. También vino Survivor, que son los que hicieron la banda sonora del. ¿Dónde iba a bailar? Tengo la curiosidad. Se reiría muchísimo. ¿Se acuerda de Engelberg? ¿Se acuerda de Engelberg? ¿Por Palermo? Sí, claro. En aquellas épocas. Yo arranqué a los 13, más o menos. ¿Y usted la moda arrancó a qué edad? A los 13 empecé a trabajar en moda. Entonces ya tenía claro. No, es que todo es una línea, todo se conecta. Pero escuche, no digamos todo en este programa. Vamos a dejar el suspenso para la gente. Dejemos. ¿Le parece que nos despedimos de este Micrófonos Rotos episodio 5, maestro? ¿Con qué se quiere despedir? Cuente. Nos despedimos, para el próximo programa, que el pequeño Juan nos despida y ¿de qué vamos a hablar el próximo programa? Cuénteme algún tema así polémico que vamos a abarcar el próximo programa, pequeño Juan. Ya no nos dejan hablar de fútbol. En la próxima tenemos un tema medio heavy, pesadito. Del autotune, señores. ¡Ay, qué lindo! Y ya que estamos hablando de tantos permiso artistas, para explayarme? Hoy no. No, en el programa que viene. Próximo programa. Sin filtro, Sin filtro. Bueno, vuelvo a reiterar, no se olviden seguirnos en este canal, seguir nuestras redes, porque es muy importante para nosotros que ustedes estén del otro lado. Sino que estamos haciendo acá el pequeño Juan, Martín, yo, la producción. Necesitamos eso, que nos sigan. Aprovechemos y quedemos conectados. Y ojalá les haya gustado este programa. Nos vemos la próxima. Cariño grande, los esperamos en Micrófonos